La doctora Itel Garcilaso Reyes es un verdadero ejemplo de empoderamiento femenino, que tiene la especialidad de medicina interna por el Médica Sur, así como tiene una subespecialidad en neurología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además tiene varios posgrados en neurooncología, así como en inmunología aplicada a neurooncología, de lo cual ha hecho varias estadías y estudios, incluyendo en Estados Unidos, en Texas, en Florida, un posgrado de neurooncología en la Universidad de Sorbona de París. Y, y bueno, es impresionante la cantidad de reconocimientos hoy, y estamos muy agradecidos, muy honrados de que pues estés aquí con nosotros. Ya Muchas les gracias. platiqué no, gracias, al contrario, ya les platiqué ya les presumí de todo lo que has hecho. Bueno, no de todo, porque pues, si me pongo a leer todo el currículum, pues se nos acaba la hora. Entonces, en pocas palabras, estimadas y estimados, pues ella es la doctora Itel. A ella la conocí, de hecho, en la unidad temporal COVID-19 del Citibanamex. Ella actualmente continúa trabajando ahí, y digo, además de ser, como pueden ver, una destacada estudiante pues de estas múltiples disciplinas de la medicina. Pues realmente tiene una traducción. Ella ejerce, de hecho, actualmente en Médica Sur, y bueno, no sé si en algún otro lugar. Ha hecho múltiples publicaciones, ha tenido varias intervenciones en congresos relacionados con lo que pues ya les platiqué. Seguramente habla perfecto francés, además de inglés, por eso tiene estos reconocimientos. Pero pues por fortuna vamos a hablar en español, así que no se preocupen. Y bueno, yo porque tuve este interés en invitar a la doctora, digo, además de que sé de primera instancia y de cercanía, que es, pues, que realmente es una persona que está muy involucrada con realmente ayudar a la gente, ayudar a los pacientes. Sé que, pues, nadie mejor que una doctora que, además de ser, bueno, de tener todo este conocimiento de fondo, y actualmente está trabajando en un centro COVID, pues nos va a hablar precisamente de esto. Tiene una gran trascendencia porque justo ayer que estuve viendo los comentarios en el TikTok que hice respecto al síndrome post-COVID, que bueno, ahorita todavía no nos ponemos de acuerdo cómo le vamos a llamar, tiene muchos nombres, lo pueden encontrar de muchas maneras. Y algo que debe quedar clarísimo es que apenas estamos aprendiendo sobre él. O sea, muchas cosas todavía no están escritas, y esto es algo muy, pero muy cambiante, y pues hay que estarse actualizando constantemente, y sobre todo pues estarlo viviendo día a día. Entonces, pues mientras, pues ahora sí que cada quien desde su trinchera, y la doctora, pues al ser neuróloga, ella está obviamente sobre todo enfocándose a esta situación, que de hecho puede ser bastante, bastante trascendente, y de la misma manera que su servidor me he estado enfocando justo en el post-COVID, a nivel inmunológico y bueno, todas las consecuencias reumatológicas. Bueno, entonces, aquí es donde ustedes van a preguntarse, bueno, ¿y por qué enfocarse en distintos, digamos, distintos aparatos y sistemas? Pues sí tiene una gran trascendencia porque, como de hecho ya les compartí previamente, un documento que es un metaanálisis, es decir, un estudio muy serio en el cual se hizo un análisis de otros muchos estudios. Se ha visto que en verdad la intensidad vaya, la cronicidad que puede implicar el haber desarrollado COVID puede ser algo bastante aparatoso, y justamente los más frecuentes son neurológicos. Como ya les platiqué, de hecho, en este metaanálisis se vio que el 58% de los pacientes se mantenían con un síndrome de fatiga crónica, que esto es algo que obviamente involucra la esfera neurológica, así como la inmunológica y las cefaleas. Entonces, ahora, ¿qué les parece si escuchamos desde el conocimiento
y desde la perspectiva de una neuróloga, que además es neurooncóloga y además inmunoneuróloga o neuroinmunóloga, que nos platique, doctora Itel, nuevamente bienvenida. ¿Por qué Gracias. hablar de neurocovid? ¿Qué rayos es eso? Platíquenos. Bueno, antes que todo, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. No sabía que hacías TikToks también. La verdad es que estoy Ah, muy fuera de redes sociales, pero muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una muy buena oportunidad para darles a conocer, sobre todo a los pacientes, la importancia de, pues que el COVID no solo es lo pulmonar y darles a conocer que el prevenir un contagio involucra prevenir complicaciones que van mucho más allá que pasar 14 días de síntomas leves, eh, es decir, prevenir complicaciones neurológicas que afortunadamente en su mayoría pueden ser leves, pero muchas de ellas pueden ser duraderas y bueno, la intención justamente de hablar de neurocovid es hablar de lo incapacitante que puede llegar a ser la manifestación neurológica, es decir, la afectación a alguna parte del sistema nervioso por la infección del virus SARS-CoV-2. Entonces, cuando hablamos de neurocovid, hablamos de infección, bueno, más bien de una alteración, de un daño directo o indirecto por la infección, ya sea al sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico. Entonces, cuando hablo de sistema nervioso central, estoy hablando del cerebro, del líquido cefalorraquídeo, de la médula espinal, y cuando hablo del sistema nervioso periférico me estoy refiriendo a los nervios, me estoy refiriendo al músculo, y bueno, pues o sea, lo que se ha visto en las diferentes, hay muchísima literatura, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que hasta el 50% o más del 50%, dependiendo del artículo que se llegue a leer, más del 50% de los pacientes van a llegar a tener alguna manifestación neurológica. Entonces, más del 50% de los pacientes es hablar de millones de pacientes que tengan alguna manifestación neurológica. Y como te repito, tener una manifestación neurológica que puede ser cefalea ya es algo, porque hay que saber desmenuzar bien ese tipo de cefalea y saber cuáles son esas banderas rojas. Aunque sea muy sencilla, un dolor de cabeza, una cefalea, pues necesitamos saber cuáles son los datos de alarma, cómo tratar esa cefalea. Entonces, bueno, ¿por qué hablar de neurocovid? Porque es algo muy frecuente, no solo en la etapa aguda. doctora, y bueno, perdón, aquí un paréntesis, porque, bueno, a veces los médicos pecamos de verborrea médica y la cefalea, para quien no haya comprendido, significa dolor de cabeza. Ahora, hablando de esto, doctora, coméntenos, ¿cuáles son los síntomas o qué manifestaciones puedo tener yo que me deben hacer pensar que debo ir a visitarla a usted? A veces las manifestaciones neurológicas llegan a preceder, es decir, aparecer antes de que aparezcan los síntomas pulmonares. Esto no es lo más frecuente, casi siempre van juntas, es decir, cuando tengo alguna manifestación de algún síntoma respiratorio, tos, fiebre, viene acompañada de la cefalea, es decir, del dolor de cabeza. Entonces, eso va directo para todo el cuadro COVID y eso amerita ya la atención completa, integral de un paciente que está teniendo el cuadro florido, que seguramente ya lo has difundido en tus redes sociales, de atención COVID. Sin embargo, hay veces que los síntomas neurológicos preceden puramente a toda la manifestación respiratoria. Entonces me han llegado pacientes que únicamente tienen cefalea y ya después brinca todo lo respiratorio. Entonces hay que tener, digamos, como esa alerta, ese chip prendido, cuando sobre todo el paciente no se conoce con ningún antecedente neurológico, es decir, alguien que nunca en su vida ha padecido dolores de cabeza, alguien que nunca en su vida ha tenido alteraciones sensitivas, alguien que nunca en su vida ha tenido dolores musculares o que no es algo que lo acompañe en su día común y corriente. Entonces, esto debe de brincar tanto para el médico
que lo esté atendiendo en primer contacto como para el paciente, es decir, algo no está bien, aunque no esté teniendo síntomas respiratorios, algo no está bien. Y otra, justamente de las cosas que ya está muy difundido y ya se conoce bien perfectamente, es la pérdida o alteraciones en el olfato, en el gusto, que son de las primeras cosas que aparecen. Estas son como etapas tempranas que debemos reconocer como médicos de primer contacto y como pacientes, información para ustedes, eh, que brinquen, ¿no? Datos de alarma. Ahora, pasan estas etapas y aparece alguno de estos síntomas neurológicos, como cuáles, como alteraciones en la sensibilidad, muchos dolores musculares que no estén acompañados de la fiebre, como debilidad en alguna parte del cuerpo, como que la lengua se nos vaya para un lado, para el otro, eh, como que la cara se nos esté yendo chueco, porque también alteran los nervios craneales. Hay mucha variedad de manifestaciones neurológicas que pueden no estar en esta etapa temprana y estar ya, digamos, en la fase aguda cuando están los pacientes hospitalizados, y ahí es cuando el médico que lo está viendo nos lo puede referir como neurólogos. Pasa esa etapa aguda y en esa etapa de convalecencia que llamamos y aparecen estos síntomas, ahí es cuando nos tendrían que visitar, o ustedes como colegas hacer este equipo multidisciplinario para atender estas complicaciones post-COVID. Sí, y ojalá que nos escucharan no nada más los pacientes, sino, de hecho sí, aquí en la página tengo también visita de médicos generales o bueno, otros colegas de otras especialidades, y es muy importante esto. Y para tener como más fuerza, reforzar digamos, el tema, doctora, me gustaría que nos platicara dos cosas muy importantes que son, ¿cuáles son estas banderas rojas que sí o sí deben hacerme ir a visitar al neurólogo con urgencia o un servicio de urgencias? Y también digo, porque obviamente no todo va a ser COVID, pero ¿cómo debo de diferenciar y también quién debe de pensar que pues puedo tener consecuencias neurológicas graves, no necesariamente relacionadas con COVID, pero también tengo que tratar? Ok, bueno, yo creo que una de las manifestaciones neurológicas de las más frecuentes, además de la cefalea, es decir, del dolor de cabeza, es la enfermedad cerebrovascular, es decir, un infarto cerebral que esté relacionado al COVID. Entonces, esto es algo que hemos visto y que se está documentando en los pacientes que no tienen factores de riesgo para tener infartos cerebrales. Entonces, bandera roja para todos es alguien joven, es decir, alguien menor. Bueno, vamos a definir el joven, ¿no? Pero en los estudios, o sea, nosotros sabemos como neurólogos que alguien que tiene factor de riesgo para tener un infarto cerebral es alguien mayor de 60 años, sobre todo los hombres, alguien que fuma, alguien obeso, alguien con problemas en su colesterol, alguien con algún problema cardíaco, hipertenso. Esos son los factores ya bien conocidos de todos los pacientes que sabemos que pueden tener un infarto cerebral. Entonces, la bandera roja para todos aquellos que estén teniendo un síntoma neurológico como que haya desviación de la comisura, es decir, la carita se esté yendo chueca, se esté desviando, que haya debilidad de la mitad del cuerpo, que haya alteraciones en el habla, algo anormal focal que ustedes estén notando en un paciente joven que no tenga factores de riesgo cardiovascular, como los que les acabo de decir, es una bandera roja importante. ¿Por qué? Porque sabemos que el COVID puede dar infartos cerebrales. Entonces, estos infartos cerebrales se han visto provocados por diferentes mecanismos y uno de ellos pues es justamente que provocan, estamos en un estado de hipercoagulabilidad, es decir, es un estado en donde no es forzosamente que el clásico paciente, que una plaquita aquí se desprende porque están en mucho acúmulo de grasa, se desprende y tapa, sino estamos en un estado inflamatorio, hipercoagulable, en donde tenemos predisposición, aunque tengamos 30, 40 años, 50 años, de que una de nuestras arterias sufra daño, se tape,
haya isquemia cerebral o incluso sangren, que es una presentación menos frecuente, pero que lo hemos visto también en donde hay infartos cerebrales. Esa es una indicación sí o sí. Generalmente lo vamos a ver en los pacientes hospitalizados, pero puede ocurrir antes. Entonces, puede preceder, puede estar en la etapa aguda o puede ocurrir poquitos días después. Entonces, bandera roja para el paciente que esté fuera o para nuestros médicos generales y también para nuestros médicos especialistas. Sí, muchas gracias, doctora. Aquí voy a hacer un pequeño comentario muy breve y es recordar que, bueno, la doctora nos habló de los factores de riesgo que son como los más frecuentes y los más conocidos. Pero no hay que olvidar que pacientes con enfermedades autoinmunes, especialmente lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, espondiloartritis, entonces, como les decía, per se tienen un incremento de 2 a 3 veces de riesgo cardiovascular. De hecho, es equivalente incluso al padecer diabetes mellitus, sobre todo pacientes que no están correctamente controlados, que no están llevando un tratamiento por un reumatólogo. Así que esa es una de las cosas que también debemos de tomar bien en cuenta. Debe haber un control estricto, meticuloso de todos los factores de riesgo, pero además de la enfermedad. Porque justo algo que se puede ver es este incremento dramático de la inflamación, que la inflamación por sí misma daña esa capa interna de los vasos sanguíneos que se llama endotelio y lo hace, en condiciones normales el endotelio se mantiene bien uniforme, así bien bonito todo, hace que la sangre fluya pues tal cual, con gran fluidez, valga la redundancia, pero cuando se altera, literalmente como cuando se hacen chipotes en la carretera, entonces vienen todos los problemas y se hace el amontonadero de lodo y así es lo que sucede en nuestros vasos sanguíneos. Entonces, efectivamente, como ya dijo la doctora, hemos visto pacientes muy jóvenes que, de no ser por el tratamiento anticoagulante agresivo, pues llegan a desarrollar estas manifestaciones. Pero, doctora, aquí es donde está la otra pregunta, porque seguramente muchos dirán, oye, pero si es un virus que es pulmonar, ¿cómo rayos llega al cerebro? Sí, es una pregunta muy interesante. Eh, Hay muchas maneras en que podemos tener manifestaciones al sistema nervioso, tanto central como periférico, y no es forzosamente que el virus llegue al cerebro, o sea, el daño que produce el virus es de una forma, como les dije, es una forma directa y una forma indirecta. Entonces, de hecho, o sea, se han hecho estudios en donde intentan buscar en el líquido cefalorraquídeo, vaya, la presencia del virus, o en autopsia se ha buscado la presencia del virus, y vaya, que siempre lo vamos a encontrar, no es forzosamente el daño directo del virus, o sea, hay, hay un mecanismo directo por el cual van a estar las manifestaciones neurológicas y el daño indirecto. ¿Cómo es que puede haber este daño directo? ¿Cómo es que va a haber esta infección? Eh, digamos que hay varias teorías propuestas y hay varios mecanismos propuestos, y las dos respuestas en general es una que atraviesen de forma hematógena, y la otra es por neurotropismo, ¿no? Sabemos, neurotropismo significa, entra, digamos, tenemos el bulbo olfatorio y tenemos el nervio olfatorio, se mete, es uno de los sitios en donde se puede transportar, así como por ejemplo tenemos otros virus respiratorios, entra, pum, se mete, y tenemos aquí un área que es la cribiforme, donde está muy vascularizada, y es una forma en la que puede entrar a nuestro sistema nervioso. Ahora, la otra forma es hematológica. Es importante recordar que este virus tiene una unión con un receptor que seguramente las noticias casi al principio seguramente oyeron ustedes del receptor de la angiotensina 2, ¿no? Entonces al principio oían, no, pues es que si soy hipertenso, es que no debo de tomar mi medicamento, sí, no, ¿por qué? Porque se une a este receptor. Y es porque comparte, este virus se pega a este receptor, y nosotros sabemos que en el sistema nervioso central hay algunas áreas predilectas en donde está este receptor, y también está en los músculos, también está en los nervios. Entonces sabemos que hay algunas áreas que se afectan con más frecuencia porque tenemos mayor expresión
de estos nervios, entonces, de estos receptores. Entonces, este es otro de los mecanismos por el cual hay daño. Y la otra, por ejemplo, cuando hay áreas del sistema nervioso central que no están protegidas por algo que nosotros conocemos como la barrera hematoencefálica, nosotros llamamos un área, un santuario al cerebro, ¿no? Porque está protegido, ¿no? Tratamos siempre de cuidar al cerebro para que no le pase nada, pero hay áreas que no tienen esa protección. Esos órganos, en término bonito, le llamamos órganos circunventriculares, que no tienen esa protección, y hay áreas también que no tienen toda la protección, digamos, la barrera hematonerviosa, que son los ganglios de la raíz dorsal, los ganglios autonómicos. Entonces, hay pedacitos del sistema nervioso central que no están completamente protegidos. Entonces, se mete por ahí. Entonces, digamos, está esta parte de transporte axonal, es decir, transporte por el nervio, transporte entre una célula nerviosa y las células de sostén, transporte por la sangre, transporte hematológico, y que se meten por esas áreas donde no son completamente santuarios. Es bien complejo, y esa es, digamos, como la forma directa en la que se ve ese daño. Y por otro lado, tenemos el mecanismo indirecto, es decir, genera tanta inflamación y hay daño de hipoxia, es decir, baja la cantidad de oxígeno en el cuerpo, que es otra forma indirecta, es decir, el daño es indirecto, que otros órganos, al quedar desprotegidos, se genera daño al sistema nervioso central. Entonces, es un tema súper apasionante, bien complejo de explicar, pero hay un daño directo, indirecto. No sé si No, me y dio a bueno, entender. además, sí, bueno, yo sí, la verdad es que no sé si todos yo no sé si todos nos habrán comprendido, pero eh, creo que lo que más vale la pena aquí resaltar es la complejidad de cómo es nuestro cuerpo. Bueno, y que ni siquiera es nuestro cuerpo, la verdad es que solamente lo tenemos prestado, o sea, hay muchas cosas que se salen de nuestras manos. Nosotros podemos, de verdad, como médicos, apasionarnos y hablar de muchas cosas muy complejas, pero justamente esto nos habla de lo intrincado y complejo que es el ser humano y cómo hay, pues, en realidad todavía muchas situaciones que se salen de nuestro conocimiento, de nuestro control, y creo que al final, pues, es algo que es prestado y que hay que cuidar lo mejor posible, y por eso, precisamente, la importancia de estos temas, de, eh, pues, de comprender que yo tengo una responsabilidad de cuidar lo mejor posible, de informarme en fuentes fidedignas, para, pues, no caer pues, en tarugadas, porque hablando de eso justo, temas o situaciones que de hecho, por ejemplo, pueden predisponer o pueden favorecer este arrebato de oxígeno, esta disminución de oxígeno, es el uso de sustancias como el dióxido de cloro. El dióxido de cloro, una de las cosas que puede justamente hacer, o bueno, no que puede, que hace de hecho, es producir algo que se llama metahemoglobinemia. Y esto hace que la hemoglobina se vuelva súper tacaña para donar oxígeno a los órganos periféricos. Y bueno, el sistema nervioso central es especialmente, yo te voy a andar diciendo, decía aquí la experta la doctora, pero el sistema nervioso central es especialmente sensible a la disminución de oxígeno y de hecho tiene justamente algunos de sus síntomas son por esa disminución del flujo. Son gente que incluso hasta, bueno, platícanos doctora, ¿a poco no? Hasta se pueden poner al principio así como si estuvieran borrachitos, bien contentos acá y hasta alucinan. Oiga, ¿por qué nos háblenos brevemente de eso? ¿Qué consecuencias tiene la hipoxia o la disminución del oxígeno en el cerebro? ¿Cómo se manifiesta? Ya, esto es también bien interesante. Mira, esto le llamamos encefalopatía. Los pacientes, vaya, los pacientes pueden tener como alteraciones en el comportamiento, pueden andar desorientados, pueden andar agitados, pueden, em, pues sí, particularmente son esas dos manifestaciones. O sea, baja la cantidad de oxígeno que podemos requerir normalmente para mantener para mantener de forma adecuada o estable toda
pues, sí, la estabilidad cerebral, y lo que estamos viendo es que baja esa oxigenación y los pacientes llamamos esto pues una encefalopatía por COVID. Entonces, esta encefalopatía pues está relacionada no solo a la hipoxemia, es decir, a la baja de oxígeno, también es por el mecanismo inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El paciente en una fase muy temprana puede andar muy contento o muy desorientado o muy agitado o muy... eh, eh, puede estar... O ver unicornios. Ajá, puede estar verborreicos, es decir, hablando mucho, diciendo cosas como sin mucho sentido, con algunas alucinaciones, es decir, viendo cosas que no son, y bueno, pues esto le llamamos encefalopatía. Entonces, bueno, pues sí, sí se produce tanto por la hipoxia o la falta de la disminución de oxígeno, pero también por el mecanismo inflamatorio. Entonces, esto va muy pegado de otro diagnóstico que hacemos, que es el delirium. Esto ya ocurre mucho en paciente hospitalizado, en paciente grave, y el delirium es algo difícil es algo bien complejo también porque son por múltiples causas, no solo es por el mecanismo COVID, o sea, no solo es por el mecanismo directo del COVID. Recordemos que son pacientes que afortunadamente la mayoría son casos leves, pero los pacientes que están en situación de gravedad, recuerden que están bajo efectos de pseudoanalgesia, bajo efectos de intubación, que están en hipoxemia, que pueden llegar a tener crisis convulsivas que se pasan por desapercibido en muchas ocasiones, que están bajo muchos medicamentos y pues son muchos otros fármacos que se están utilizando en ese momento, que pueden estar pues con un cerebro más lábil, sobre todo pacientes adultos mayores. Entonces, estos adultos mayores, que es una población frágil de la que hemos visto que están más en riesgo, pues tienen más riesgo de delirio. Entonces, son pacientes que se van a desorientar, se van a poner agresivos o al revés, se pueden poner completamente apáticos, es decir, sin ganas de hacer absolutamente nada, sin interacción, muy dormidos, muy poco interactivos. Entonces es un espectro también amplio de cómo podemos ver estos cambios en el comportamiento, y que es muy interesante que ocurre este fenómeno. Excelente, muchas gracias, doctora. Y yo creo que aquí también es donde viene el dato álgido. ¿En qué momento de la evolución del COVID-19 se presentan los síntomas graves del sistema nervioso? Hay como Ya, digamos, eso, un momento antes o después, sí, adelante. ya, mira, los síntomas graves pueden aparecer en cualquier momento. De hecho, puedes debutar con un infarto cerebral y como lo dijimos, ¿no? O sea, es una presentación grave y luego venir la manifestación respiratoria. Pero la mayoría de las ocasiones se va a presentar esta manifestación neurológica grave en el paciente que está en la fase aguda y críticamente enfermo. Eh, Sin embargo, o sea, también existen pacientes en donde las manifestaciones graves neurológicas pueden ocurrir después. Ahora, y yo diría grave, y sí lo digo grave, como pues, pues porque llega a ser incapacitante, algo que se conoce como el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, síndrome de Guillain-Barré puede ocurrir pasando o ya casi terminando esa fase aguda, pasando estos 14 días o ya postinfeccioso. Porque el Guillain-Barré, para los que no conocen el término o no conocen a qué nos referimos, es un daño al sistema, a los nervios y al ganglio de las raíces, pues, en donde se afecta sobre todo la movilidad, en donde se afecta la fuerza, en donde los pacientes muchas veces no pueden caminar, empiezan a tener debilidad para caminar, pueden tener también alteraciones en los nervios craneales, empiezan a tener alteraciones para mover la cara, pueden tener una marcha en donde parece que tienen que abrir el compás para caminar porque están como
pues como borrachitos justamente, o sea, es una marcha que nosotros llamamos marcha atáxica, ¿no? En donde no pueden caminar aunque la debilidad no sea proporcional. Y, y bueno, pues resulta muy incapacitante y esto no siempre ocurre en la fase aguda y esto, vaya, pues desafortunadamente hay que tenerlo en cuenta no solo, te repito, en las fases debutantes, ¿no? Y es un espectro amplio, ¿no? Eh, ya seguramente hablaremos después no de la gravedad, pero de los pacientes que están con dolores de cabeza persistentes. Y eso es, pues, aunque no grave, muy incapacitante, ¿no? Sí, no, y hablando de eso, doctora, algo que creo que también es importante en su experiencia y conocimiento, con qué frecuencia puede haber pacientes que no tengan datos respiratorios, pero sí neurológicos, y sea un COVID, como tal, un COVID-19, no un post-COVID, sino un COVID-19. El número no lo tengo, Juan, el porcentaje no lo tengo, pero sí puede ver solo la manifestación neurológica, sobre todo, por ejemplo, en casos leves, por ejemplo, pueden solamente tener la alteración en el olfato, la alteración en el gusto, y son de estos pacientes que a veces se confunden como portadores asintomáticos que no desarrollaron casi ningún síntoma, y entonces de esos hay muchos. Y entonces los agrupamos también como una manifestación neurológica. Pueden tener solo un vértigo ligerito, pueden tener solo este mareo ligerito, solo las mialgias, el dolor muscular, la fatiga, y ya. Entonces, pero pueden, te repito, solo tener o debutar con el dolor de cabeza y vaya, no tener ninguna de las otras manifestaciones. Entonces, o sea, la frecuencia no te la puedo decir, el número no te lo puedo decir, pero sí lo llegamos a ver. Y a veces ni siquiera llegan al hospital porque pues dijeron, bueno, dejé de oler tantito y listo. Y espero que por lo menos se hayan aislado. Sí, Y ahora sí, cambiando al tema propiamente de esta charla, con todo este preámbulo, ¿a qué se le llama el COVID a largo plazo o post-COVID neurológico y qué impacto puede tener? Y vaya, o ya, sea, desde lo más frecuente a lo menos frecuente. ya. Mira, el COVID neurológico a largo plazo es algo que los gringos, perdón, los americanos le llaman los long haulers. Ujú. Los long haulers digamos, uno de estos camiones grandotes que van en sus autopistas, y lo que traduce es que pasando esta fase aguda, eh, todavía tenemos que, como pacientes, pagar peajes, es decir, tenemos que seguir pasando por las casetas y pagar peaje, es decir, seguimos teniendo manifestaciones, no solo pulmonares, sino estamos con manifestaciones neurológicas, manifestaciones psiquiátricas, manifestaciones todavía secuelas pulmonares en donde hay que seguir pagando la deuda del habernos enfermado. Entonces, estos long haulers o COVID a largo plazo, pues es algo que va a estallar en este año. ¿Por qué? Porque pues ahorita, de hecho, de lo poco que se sabe, pues, o la poca experiencia que tenemos es justamente de estas fases agudas, pero ahorita viene toda la fase post-COVID. Entonces, la información que llegamos a tener es sobre todo de la gente que enfermó al principio. Mucha de la gente que enfermó al principio fueron personal de salud, entonces del personal de salud es de donde hemos obtenido algo de esta información. Y lo que traduce es todas las manifestaciones neurológicas de la ventanilla de la que les voy a hablar, neurológicas, un poquito de las psiquiátricas, que pueden ocurrir después de los 14 días, que pueden acompañar al paciente 1, 2, 3, 6 meses después de que se recuperaron del COVID pulmonar. Entonces, estas manifestaciones neurológicas, pues igualmente son amplias, y de las cosas más frecuentes que nosotros vemos, pues es la fatiga, ¿no? Fatiga, dolores musculares,
y el dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede llegar a presentarse casi hasta en el 50% de los pacientes, 40-50% de los pacientes. Hay poca información todavía oficial en el metaanálisis que tú les mostraste en tus redes sociales está bien interesante, pero casi toda la información que se derivaba era de artículos no, pues, de información por ejemplo, pues en periódicos, a lo mejor en revistas no científicas. Entonces, por ejemplo, de las primeras informaciones que salió para los americanos fue una en el New York Times, en donde dice que los long haulers tienen que seguir pasando peaje en la parte de mente y neurológica, ¿no? O sea, en la salud mental y en la salud neurológica. Y justamente es todo lo que empezaban a ver en términos de cognición, en términos de depresión, ansiedad, fatiga, dolores musculares. Entonces, puede llegar a ser tan frecuente como el 80% de los pacientes en donde terminan su COVID pulmonar y siguen teniendo alguna de estas manifestaciones post-COVID de las que les estoy hablando. Entonces, va a ser un año interesante y difícil en cuanto a este tema y seguro va a explotar toda esa información, pues para saber cómo apoyar más a estos pacientes. Sí, y efectivamente, por eso nuevamente refuerzo el mensaje. No es mejor que me dé COVID de una vez, ¿eh? No es mejor que me dé COVID de una vez. Así que si todavía tienen en su familia algún ingenuo, intrépido, audaz que piense de esta manera, ¿no? Vale la pena, en verdad, seguirnos cuidando, seguir teniendo esa precaución. Sobre todo, hagámoslo por nuestros seres queridos. Digo, si no nos queremos tanto a nosotros y si no respetamos este cuerpo que tenemos prestado, por lo menos hagámoslo por los demás. Porque además, déjenme les platico, yo no sé cuántos pacientes haya visto la doctora, pero pues desde el tiempo que estuve yo trabajando ahí en el hospital COVID, vimos reinfecciones. O sea, hay personas que se vuelven a infectar porque además, de verdad, este es un virus muy particular. Pueden, si quieren hablar, podemos conjeturar filosóficamente de cómo surgió el virus, de si es una venganza de la naturaleza por toda la maldad de los seres humanos. No sabemos eso es más, es intrascendente. Lo que sí es que es un desgraciado de todas cuentas el SARS-CoV-2 y algo muy particular que sobre todo nos interesa más a los reumatólogos, inmunólogos, es cuál es el comportamiento inmunológico. O sea, hemos visto que de hecho hay personas que no desarrollan anticuerpos, pues prácticamente negligible la cantidad de anticuerpos que se desarrollan y pues están, o sea, están prácticamente susceptibles como si nunca les hubiera dado COVID a los pocos meses. Inclusive, o sea, vaya, el récord es de 2 meses. Entre los 2 y los 5 meses es cuando vuelve a haber esa susceptibilidad. Pero quienes desarrollan anticuerpos, no todos los anticuerpos son útiles. Así, y de hecho, existen dos grandes grupos. Y posiblemente algunos de estos anticuerpos, dentro de este grupo, que son los anticuerpos que de hecho tienen digamos, tienen una función autoinmune, o sea, se forman anticuerpos equivocados que en vez de controlar el virus, lo que hacen es atacar partes de nuestro organismo. Y algunos de esos anticuerpos, por ejemplo, se producen contra una molécula pues, que generan nuestras células tratando de compensar y defender, que es el interferón. Hay muchos tipos de interferones y algunos de estos anticuerpos contra el interferón pueden generar, de hecho, desde cuadros neurológicos y pasando por cosas que seguramente veremos todavía en el futuro, pero
desde encefalitis autoinmunes, el Guillain-Barré, hasta, vaya, un lupus, incluso un lupus-like. Entonces, esto es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Por otro lado están los anticuerpos, que son los útiles, que son los neutralizantes. Pero fíjense que de hecho esto no sucede en más del 30 al 50% de las personas. Por eso es importante seguirnos cuidando y lo más trascendente, no dejaré de insistir, son las medidas de protección personal, que son la sana distancia, el lavado correcto de manos o uso de gel. Recuerden, hay que lavarse, sí, por lo menos 5 segundos por región, 5 segundos por región, dedos, uñas, muñecas. Cada vez que entremos en contacto con algo con lo que no estamos en contacto previamente y está expuesto, cada vez, cada vez, cada vez, ¿ok? No, aquí no hay que ponernos de berrinchudos, cada vez. Y usar nuestro cubrebocas. Recuerden, hay que informarse qué cubrebocas están usando, cuánto tiempo dura. Si se moja, ya es inútil. O sea, eso de que si le puse alcoholito, o sea, no, ¿sí? Y los cubrebocas lavables, la verdad es que, bueno, tienen mucha variabilidad en cuanto a su eficacia. Usar también, de preferencia, cuando estamos en la calle, protección, o sea, con careta, ¿sí? O con gogles de protección. Y pues esas son las medidas como las más importantes, que eso quede claro. De nada sirve el tapete sanitizante, de hecho es inútil, ni se preocupen en comprarlo, ¿sí? De nada sirve que anden desinfectando la casa, porque el peligro biológico está aquí y aquí, ¿ok? Entonces, perdón que vuelva a enfatizar esto, pero creo que sí es muy importante. Está Y muy bien. ahora, aterrizando nuevamente, doctora, por ahí nos hicieron de hecho una pregunta. Si yo tengo migraña, ¿cómo voy a saber que puede ser el COVID? ¿Cómo diferencio? Y aprovechando esta pregunta, ¿cuál es el tratamiento para el COVID neurológico? Ya, pues es una pregunta muy interesante. Mira, a la persona que hizo la pregunta, el espectro de cefaleas, es decir, de dolores de cabeza asociados al COVID, es muy parecido a la migraña. Las características, y esto sí está publicado y ya tenemos más información. Y ahorita voy a aterrizar a la pregunta, pero de lo que llegamos a ver, por ejemplo, en un paciente que no tiene migraña, ahorita regreso a su pregunta, pero en un paciente que no tiene migraña y que está en su fase aguda de COVID, digamos que comparte características del paciente migrañoso. Y la persona que me está escuchando y todos los que están escuchándome y que sean migrañosos sabrán que la migraña, la característica es que es un dolor de cabeza que pulsa casi siempre de la mitad de la cabeza, que bombea, que se aumenta con la actividad física. Entonces, estas características se comparten mucho con los pacientes con COVID. Sin embargo, otra de las características que vemos es que hay otro tipo de dolor de cabeza primario, que es el dolor de cabeza tensional o la cefalea tensional, que tiene una característica opresiva, que es más de aquí de toda la frente, que no tiene tanta náusea y que también lo tienen los pacientes con COVID. Entonces, decir, este paciente ya cumple con diagnóstico de migraña porque tiene COVID, no. Que cumple con diagnóstico de cefalea tensional porque tiene COVID, no. Algunos les ha dolido en la región occipital y también es parte del espectro muy interesante que estamos viendo en estos pacientes. Y lo que hay que tener en cuenta es que el paciente que tiene migraña seguramente va a exacerbar su cuadro de migraña. ¿Por qué? Por la infección per se. Cualquier infección o cualquier estímulo que haga desencadenar crisis de migraña, como son fiebre, que esté deprivándose de sueño, dolor sistémico, inflamación, van a exacerbar la migraña. Entonces, seguramente alguien migrañoso tendrá su misma migraña, pero exacerbada. Si va a estar hospitalizado, peor. ¿Por qué? Porque en la hospitalización los están despertando, los están deprivando de sueño,
tienen más ansiedad, que son factores bien conocidos que son desencadenantes. Entonces, alguien migrañoso seguramente estará teniendo exacerbaciones de migraña. Alguien no migrañoso, en su fase muy aguda, podrá estar teniendo una cefalea, un dolor de cabeza relacionado a la infección porque está teniendo fiebre, la inflamación en agudo, más o menos compartirá algunas de las características de la gente migrañosa, más o menos de la gente que tiene cefaleas de tipo tensional. Entonces, pues la interesante va a ser saber cómo tratar cada uno de estos dolores de cabeza y cuándo levantar sospecha de que esto es algo más que un dolor de cabeza relacionado al espectro que estamos viendo en los pacientes con COVID y decir, bueno, esto es una meningitis, esto es algo más, ¿no? Pero esto ya nos corresponde a nosotros como neurólogos. Y la buena noticia de esto es que en agudo lo vamos a lograr controlar casi siempre con los tratamientos convencionales, analgésicos, antiinflamatorios. En muchas ocasiones tenemos que meter unas dosis extras de esteroide y en algunas ocasiones hemos tenido que meter triptanos, que a los migrañosos que nos están escuchando, pues les es un medicamento convencional, a lo mejor les sonará su Relpax, su Somig a los que nos escuchan, y hemos llegado a utilizar estos mismos triptanos, que se llaman así como grupo, en pacientes no migrañosos con una muy buena respuesta. Y eso también se ha visto publicado. El problema de esto, y regresando un poquito al tema de lo que estábamos hablando, es que en algunos pacientes se convierte esto en una cefalea crónica post-COVID. Y esto es el tipo de pacientes que, por ejemplo, estoy viendo en mi consulta. Entonces, las causas son múltiples, ¿no? Entonces, esto es más difícil de tratar que en la etapa aguda y por eso, qué bueno que haces toda la mención de medidas de prevención, porque justamente hasta el momento no se ha identificado que los síntomas post-COVID, hablando que la cefalea es uno de estos síntomas más importantes, incidan dependiendo la edad o la gravedad, ¿no? Entonces, no porque estuve muy gravemente enferma me va a dar el post-COVID, no, al revés. Hemos visto pacientes que estuvieron muy levecitos y están batallando con estos dolores de cabeza post-COVID, con estos dolores musculares post-COVID, con esta debilidad que es la neuromiopatía post-COVID, bueno, se vuelve un dolor de cabeza para nosotros. Entonces, ¿cómo saber, regresando a la pregunta, cómo saber si es tu migraña? Comparte las mismas características que tu migraña ya conocida, y se va a exacerbar generalmente por los desencadenantes habituales, ¿no? Fiebre y estrés, que vas a estar en esos momentos con esos dos factores agravantes seguramente, y si en algún momento requirió hospitalización, pues la deprivación de sueño. Excelente. También por ahí alguien preguntó hace rato si había un incremento de la predisposición, o bueno, tenían más riesgo a desarrollar cuadros neuropsiquiátricos los pacientes con síndrome de sensibilización central. Y yo esto antes voy a hacer un comentario muy breve. El síndrome de sensibilización central es algo que sobre todo sucede en pacientes que tienen fibromialgia y síndromes relacionados como neuropatía y fibra pequeña, que bueno, la experta es la doctora y ahorita ya nos habla al respecto. Y no significa, no es una situación que per se vaya a incrementar en sí a padecer algún padecimiento, sino depende mucho de la adaptabilidad de cada persona. ¿A qué voy con esto? De hecho, en estos estudios que se han hecho a largo plazo de el post-COVID o incluso el COVID en poblaciones especiales de pacientes reumáticos, especialmente hablando de fibromialgia, que son justo quienes tienen este problema, tanto fibromialgia primaria como secundaria, o sea, asociada a enfermedades autoinmunes, algo que se ha visto es que en realidad es muy variable. El 60% de las pacientes, de hecho, sí van a tener una exacerbación de sus síntomas y esto es mediado sobre todo por la hiperactividad simpática, que es algo que pues, sucede como parte de, vaya,
de cómo el cuerpo trata de balancear las cosas, pero en este contexto pues termina siendo inadecuado y pues obviamente exacerba los síntomas y por supuesto que las va a predisponer a tener más ansiedad y a tener pues incluso hasta delirium en quienes tienen ya de por sí una baja reserva cerebral o están pues con montones de fármacos tratando de controlar. O sea, son temas en realidad muy complejos que no hay una respuesta sencilla. Pero un 30% más o menos de pacientes van de hecho, a tener 33%, de hecho, van a mejorar notablemente. Estos son los pacientes que no se hospitalizaron, sino por el contrario, quienes la cuarentena les sentó muy bien, porque pues, están mucho más relajados, se adaptaron mejor a esta situación y, al contrario, disminuyeron muchos de sus síntomas, pues que son mediados por el sistema nervioso simpático. O bueno, o más bien el entorno, más que una mediación así, porque lo digo de una forma muy simplista, pero no es tan sencillo. Entonces, bueno, no sé qué comentario tenga respecto a esto, doctora, y aprovechando aquí también el tratamiento, digo, los pacientes que ya tienen una comorbilidad, yo no nada más el síndrome de sensibilización central, sino los que ya tienen una enfermedad neurológica, sobre todo inmunológica. ¿Qué onda con el tratamiento? ¿Lo siguen, no lo siguen? ¿Qué comentarios tienes respecto a ambos temas? Bueno, entonces, respecto a la primera, pues hablando de la parte neuropsiquiátrica, mira, resulta que el año pasado lo que se vio es que aumentó la prevalencia de enfermedades, o sea, de ansiedad y depresión, comparado, por ejemplo, si comparas 2019 comparado con el 2020, ansiedad aumentó prevalencia 3 veces más, depresión aumentó la incidencia 4 veces más. Estamos hablando igual, como lo acabas de decir, doctor, o sea, son causas a la gente que le dio el encierro, le pegó más el encierro, más el estrés, más la economía, etcétera. Pero per se, el propio COVID también genera síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, son efectos igualmente directos e indirectos en la parte neuropsiquiátrica. Sobre todo, justamente, es la parte de ansiedad y depresión. De lo que estamos viendo a largo plazo también es algo muy interesante, que es la parte del trastorno del sueño. Muchos de nuestros pacientes se van a estar quejando de que no pueden estar durmiendo bien. Entonces tienen un tema con que se van a estar despertando mucho, con que están teniendo insomnio. Entonces, o cuando están durmiendo es un sueño muy ligero, o cuando están dormidos hay frecuentes despertares, ¿no? Entonces, este trastorno del sueño, pues también se empieza a generar un bucle de irritabilidad, ansiedad, y estamos en una bola de nieve. Entonces, se va generando una bola de nieve neuropsiquiátrica. Entonces, los tienen post-COVID encerrados, post-COVID ansiosos, post-COVID tema económico, más per se el mismo virus genera el síntoma neuropsiquiátrico y el trastorno del sueño. Entonces estamos frente a un cuadro difícil de tratar en la parte neuropsiquiátrica, y es importante que trabajemos en equipo, tanto el neurólogo como el psiquiatra, como el psicólogo. Entonces, va a haber muchas más manifestaciones que las neurológicas. De lo que mencionaste ahorita mucho es esta parte de la disautonomía, o esta parte de la disregulación en nuestro sistema nervioso autónomo, y esto se va a manifestar mucho con que los pacientes van a tener pueden tener sudoraciones nocturnas, pueden estar con mucha taquicardia, muchas palpitaciones, mucha intolerancia a que se paren, y van a tener esta sensación como de mareo, al cambio de posición. Intolerancia al marido. Y van a tener mucha taquicardia, luego van a tener alteraciones en la motilidad gastrointestinal, va a haber constipación, y algunos de ellos van a tener mucha alteración, por ejemplo, en la temperatura de las manos. Algunos les va a tener pues esta vasoconstricción periférica. Entonces, todas estas manifestaciones pues son de las que hablabas ahorita de la parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, hay que
poner mucha atención como equipo, tanto ustedes como reumatólogos, nosotros como neurólogos, psiquiatras, porque el tratamiento definitivamente es algo multidisciplinario. Nosotros identificar las banderas rojas, tratar vértigo post-COVID, es decir, estos mareos, tratar las alteraciones en la sensibilidad post-COVID, que eso lo vemos nosotros como neurólogos, reforzar la rehabilitación, tanto física como pulmonar. Y cuando se presenta un tema cognitivo, es decir, un tema de que están como confundidos, que la concentración, que la memoria, poca claridad de pensamiento. Bueno, entonces ahí es la parte en donde también como nosotros identificamos este trastorno cognitivo y reforzamos cuándo es que hay que ir un pasito más allá y pues trabajamos en equipo. Entonces, esto va a ser un manejo multidisciplinario y que yo al día de hoy les puedo decir, pues, tal vitamina, tal chochito, tal esto, Porque no. lo preguntaron, sí, sí. O sea, mira, yo sé que muchos pacientes, y sobre todo, e incluso en el gremio médico, porque fuimos de los primeros que enfermaron y que siguen con algunas de estas manifestaciones, sobre todo fatiga, algo de neuromiopatía. O sea, hay muchos colegas y pacientes dicen, oye, ¿me puedo recetar vitaminas? ¿Me puedo recetar? O mismas colegas o colegas me dicen, bueno, pues coenzima Q10. Mira, el razonamiento biológico atrás de eso es mucho más complejo, pero vaya, no puedo ni siquiera promoverlo. Quizá ayude, pero hoy, al día de hoy, no te puedo decir que es algo que científicamente tenga la prueba para decir va a ayudar, ¿no? Recuerden que algunas vitaminas en exceso causan toxicidad, nada más es estar alerta. Si Así hay es. deficiencia de B12, hay que darla, pero si no, no. Exacto. Sí, no, de hecho, qué bueno que justo aterrizó en eso, doctora, porque precisamente por ahí salieron las preguntas. Y efectivamente es muy complicado evaluar el efecto biológico de las vitaminas porque en realidad bueno, todos los micronutrientes están muy intrincados en cuanto a su función y es muy amplia, muy diversa y hay que tomar en cuenta muchísimas consideraciones, desde la genética, que obviamente tiene que ver con el origen étnico, la exposición, ya sea desde la luz solar, en el caso de la vitamina D, incluso pasando por el alimento y, bueno, exposición a los sonidos tan característicos de la Ciudad de México, por si alguien necesita ir a dejar sus chachalacas. Este, es muy importante tomar en cuenta entonces todo eso y no se puede decir de forma así, digamos, absoluta o generalizada, no, sí, estas vitaminas o este protocolo para todos, porque no es así. Hablando, por ejemplo, de la vitamina D. La vitamina D, de hecho, puede ser tóxica si nosotros nos pasamos de tueste. Entonces, si un paciente no tiene deficiencia de vitamina D, aunque eso sí, de decirles, es muy raro que no haya deficiencia de vitamina D, especialmente en las mujeres, y no es un comentario sexista, por si hay alguien por ahí que lo piensa, no, por situaciones que tienen que ver con los genes y con su estructura y con cómo funciona el metabolismo de la vitamina D en la mujer. El 60% por lo menos de las mujeres en México tienen deficiencia de vitamina D, entonces está indicado. Si además tienen una enfermedad autoinmune, tenemos que ponerles bloqueador solar como es el lupus o como es la dermatomiositis, hay que dar vitamina D independiente. Ahora, es muy importante tomar en cuenta, si es un paciente que tiene historia de, no sé, litiasis renal y esta litiasis es debido a depósito de calcio, entonces hay muchísimas variables que hay que considerar antes de decir, no, sí, tómate tú la vitamina D y listo. O así a todos, vitamina D para todos, o vitamina o complejo B12 para todos. Porque sí, también, sobre todo la piridoxina, ¿no, doctora? Si mal no recuerdo, dentro del complejo B la que tiene más esta posibilidad de toxicidad. Entonces, y de hecho produce un cuadro, una forma de neuropatía y puede, bueno, puede causar otras cosas.
La vitamina D sí tiene algo padrísimo y es inmunomoduladora. Entonces, efectivamente, de hecho, nosotros la llegamos a usar incluso en enfermedades autoinmunes, pero con una indicación muy precisa. Cuando sabemos que hay una disfunción sobre todo un grupo de células que se llaman células dendríticas, plasmocitoides, y esto es algo que se debe determinar de manera individual. Entonces, es muy importante tomar estas consideraciones y además no es lo mismo darle vitamina D a alguien que tiene función renal normal, a alguien que no la tiene. Y hay muchas cosas. Entonces, no se puede dar un consejo aquí, así de, no, sí, vitamina D o vitamina E no. De hecho, hablando de las vitaminas con riesgo de toxicidad, son justamente todas las liposolubles y la vitamina C, que no es liposoluble, es hidrosoluble, pero también tiene un riesgo importante de toxicidad. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? La A, la D, la E y la K. Y la vitamina C, que es hidrosoluble, pero esta igual, si nos pasamos, puede producir, de hecho, una reacción parecida al escorbuto de forma paradójica. Entonces, todo con medida y en el debido contexto. Entonces, este tipo de decisiones no las deben de tomar a la ligera y por haber escuchado a Bárbara del Regil o a alguno de esos influencers, ¿va? Y ya, para terminar, Pregunta. Tenemos pendiente la última pregunta. Y la respuesta en la parte inmunológica. ¿Qué hacer con sí. los pacientes que tienen alguna comorbilidad en tu ventanilla reumatológica o en la mía, que están tomando algún medicamento inmunosupresor? Por ejemplo, mi ventanilla son los pacientes con esclerosis múltiple, los pacientes que yo veo que son los de los neurooncológicos que tienen que tomar o estar bajo tratamiento con quimioterapias, rituximab o algunos de estos monoclonales. La respuesta es no suspender el tratamiento. Entonces, el tratamiento particularmente en el paciente neurooncológico, en el paciente de esclerosis múltiple, es continuar como se le estaba dando. ¿Por qué? Porque no forzosamente este tipo de pacientes tienen más riesgo que el resto de la población. Entonces, reforzar que es importante que continúen las recomendaciones tanto de su equipo médico por reumatología, de su equipo médico por neurología, neurooncología, y vaya, ¿no? Que si requieren hospitalización por COVID, las mismas recomendaciones que para los demás pacientes y el mismo manejo que para los demás pacientes se debe preservar, ¿no? No suspendan tratamiento de acuerdo a cada una de las enfermedades subyacentes que tengan. Así es. Y de hecho también, bueno, antes que nada, quiero recordarles para quienes entraron a la charla un poco más tarde, la doctora se llama doctora Itel Garcilaso Reyes y la encuentran en Médica Sur. Entonces ahí está en el directorio médico de ahí de Médica Sur y así pueden hacer la consulta, vaya a solicitar consulta, porque ya la estaré yo involucrando más en las redes y ya podremos hacer algo un poco más así, de este estilo, pero por lo pronto, esa es la manera en que la pueden contactar. Y bueno, haciendo también un comentario respecto a lo del tratamiento. Una cosa que de hecho ya platicó la doctora y ya se ha comentado varias veces previamente es que la mayor parte del daño que se produce con la enfermedad, que es el COVID-19, insisto, no hay que confundir con el SARS-CoV-2, como no hay que confundir VIH con SIDA. SARS-CoV-2 es la etiología, bueno, es digamos, el microorganismo responsable de generar la enfermedad, que es muy amplia en sus manifestaciones y se llama COVID-19. Pero dentro de las cosas o de las situaciones que llevan a dicha enfermedad es la mediación inmunológica, una respuesta inmunológica exagerada. Entonces, de hecho, en condiciones, en la mayoría de los entornos de los casos, los pacientes autoinmunes que han estado bajo su tratamiento les ha ido muy bien cuando desarrollan COVID y en gran parte tiene mucho que ver esta modulación de la respuesta inflamatoria, bueno, la respuesta inmunológica. Claro que esto no es una ley, insisto, porque el ser humano es complejísimo y no tenemos todo el conocimiento. E insisto,
el cuerpo es prestado, o sea, hay muchas cosas que se van a salir de nuestras manos, pero en términos generales les va mucho mejor a los pacientes que continúan su tratamiento que los que no, porque o se activan o les da COVID y si llega a haber una respuesta inflamatoria puede ser bastante complicada. Y bueno, por ejemplo, los que reciben rituximab, el único problema que tendrían es que no van a desarrollar anticuerpos, ¿no? Que el rituximab pues, justamente impide esta situación, pero igualmente la mediación inmunológica va a ser mucho más larvada que en quienes los sorprende el COVID, pues eso, estando pues al borde de la actividad, porque si estaban al borde, pues se terminan activando y termina siendo doble round. Entonces, es muy importante eso. Y pues muchas gracias a la doctora. Ya para terminar, doctora, ¿cuál sería entonces, en resumen, el mensaje final que le daría a las personas, así como digamos, a grandes rasgos, cuál sería entonces su recomendación y en qué momento acudir con usted, con el neurólogo, neuróloga pues, ahora sí que les cree que yo les recomiendo a la doctora, porque digo, ella sí sabe de COVID, ¿no? Pues Entonces también es un tema aquí que, perdón, pero sí hay diferencias, ¿no? De alguien que está familiarizado, alguien que ha estudiado y así. pues, Además ya les dije toda digo, no les dije todo el currículum porque nos hubiéramos echado esta hora diciendo eso. muchas Entonces, gracias, ¿no? Bueno, doctora, el ¿cuál sería? mensaje, pues ante todo es evitar la infección, no confiarse, evitar el contagio porque las manifestaciones, aunque puedan ser leves en lo respiratorio, puede ser eh, pueden tener manifestaciones neurológicas, no solo en la etapa aguda, y esto lo vemos frecuente, sino en la etapa post-infecciosa. Entonces, ¿cuándo consultar? Es cuando aparezca alguna bandera roja, tanto para el paciente como para su médico tratante, como para su neumólogo, su médico general, quien esté tratando, y cuando el síntoma post-infeccioso se esté volviendo de alguna forma incapacitante, es decir, el dolor de cabeza de forma diaria, los dolores musculares de forma diaria, es donde podemos incidir un poquito más con este tipo de pacientes. Entonces, pues identificar banderas rojas, acudir con el médico y si nos están viendo médicos, identificar esas banderas rojas y mandarlos pues con el neurólogo, ¿no? Con toda confianza. No, pues perfecto. Ella fue la doctora Itel y pues muchas gracias, doctora. Espero que se repita en un futuro porque, bueno, se supone que sí, vamos a hablar de otras cosas. Muchísimas gracias. Para quienes se estresaron porque llegaron tarde, esto se va a subir a la plataforma de Facebook y además voy a modificarle porque pues, obviamente voy a quitar todos los momentos en los que hice caras raras y así para poderlo subir a YouTube y se los voy a compartir para que igual puedan dárselo a su familia. Cuídense mucho y pues hasta la próxima, doctora. Un placer. Gracias por la invitación, doctor. Hasta luego. Gracias a los que participaron. Gracias a todos. Bye. Si te gustó, no olvides suscribirte, dale like, activa la campanita para que estés pendiente de todos los demás videos que voy a publicar, sobre todo la segunda parte de este video. Hasta la próxima.